Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Campus con Imer Flores. Imer, hace algunas semanas el presidente Enrique Peña Nieto presentó este Programa Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué importancia tiene? ¿En qué contexto se presenta? Y bueno, lo más importante, ¿cuál es su contenido principal? Pues mira, yo creo que el contexto es básicamente entender que estamos, bueno, yo creo que llega un poco tarde, 2 años después de iniciada la administración, pero bueno, también en el sexenio de tanto de Felipe Calderón como de Fox, el Plan Nacional de Derechos Humanos llegó un poquito tarde. Entonces no me extraña esa parte. No es prioridad, llega tarde los derechos humanos. Eso es lo que me preocupa, lo que me preocupa, aunque en el discurso sí dice que hay que consolidar el discurso de los derechos humanos, pasar como de la teoría y de la norma a la realidad, a la práctica, y en ese sentido me parece que sí trae un punto en el que se hace un compromiso serio con los derechos humanos, habla de la necesidad de implementar la reforma de seguridad y justicia, de implementar también la reforma de derechos humanos, la del 10 de junio del 2011, y en ese sentido me parece que sí empieza por tomar la idea del discurso de los derechos humanos. Entonces pone diferentes objetivos y diferentes estrategias. En ese sentido me parece que el discurso por lo menos empieza a tener como ya una orientación. De entrada comienza con un diagnóstico, el diagnóstico me parece acertado. Curiosamente tenemos como las violaciones a derechos humanos, conforme a las estadísticas que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, van a la alza. Entonces, ¿cómo es que hay más violaciones? Tenemos un problema de más violaciones en un contexto en el cual han habido reformas importantes en este tema. Ahora, quizás también podríamos decir esto, quizás antes no había violaciones a derechos humanos porque no se denunciaban. Entonces, hoy en día se denuncia. Entonces, quizás también sea un factor de que la gente va conociendo sus derechos. Entonces, en ese sentido, tiene doble filo, ¿no? Entonces, tienes una buena noticia, pero quizás también tenga un dato. Pero lo importante es que haya ese diagnóstico, que haya un diagnóstico que te dice hay muchas violaciones a derechos humanos. Todavía no acaba de permear este discurso. Necesitamos fomentarlo, necesitamos entrar más a fondo. Y ahí dentro de las estrategias que van ellos como analizando, está obviamente, por ejemplo, una mayor coordinación, una mayor articulación, no solo a nivel del Ejecutivo Federal, sino también de los diferentes niveles de gobierno, federal, local y digamos y municipal. Y también diría yo que quizás esto es donde le falta un poco, porque obviamente el plan tiende más a ver las cosas del lado del Ejecutivo y coordinarse con otras instancias, pero todavía Poder Judicial, las medidas del Poder Legislativo, qué medidas tienen que tomar para ir haciendo qué adecuaciones. Todavía hay muchas normas que tienen claras violaciones a derechos humanos, entonces que habrá que ir poco a poco analizando. Pero sí, el Ejecutivo desde su esfera tiene la posibilidad de mandar iniciativas, entonces ir detectando cuáles son esas. Entonces decía yo que el diagnóstico me parece que es bueno, es un buen diagnóstico y que insiste en esa necesidad de consolidar el discurso de derechos humanos a partir sobre todo de la reforma del 10 de junio. Y lo que dice es que todas las autoridades, como te acuerdas el tercer párrafo, que todas las autoridades en los ámbitos artículo primero de la Constitución, claro. En su primer párrafo, el tercer párrafo, dice que todas las autoridades en los ámbitos de su competencia tendrán que promover, proteger. Entonces, en ese sentido me parece que viene en ese contexto, hace un primer gran listado de los diferentes, del marco normativo, empezando por la Constitución, todos los diferentes tratados que se han suscrito, es más, hace mención de cuando se retiran algunas reservas, algunas cláusulas interpretativas o declaraciones interpretativas, y en ese sentido me parece que es un buen listado. A mí quizás me hubiera gustado como que viniera con las ligas, ¿no? A ver un programa que te ayude a meterte, pero bueno, quizás es el trabajo que nos queda del lado de los que lo leeremos, a los académicos, ¿no? Hacer como ese estudio fino. Y también veo yo que tiene un tema que dice, bueno, necesitamos educar más en el tema de los derechos humanos, necesitamos involucrar también más a la sociedad. En ese sentido me parece que ahí se va armando una buena imagen. Lo decíamos en un evento hace relativamente poco, hace un mes quizás, un congreso, y hablábamos sobre todo el tema de la importancia de que la sociedad se involucrara en este proceso de observatorio, ¿no? De estar denunciando las violaciones a derechos humanos y de alguna forma también coadyuvar, ¿no? Me parece muy interesante porque al final el diagnóstico que haces del diagnóstico que ofrece el Ejecutivo es positivo, es que al final lo que encuentras ahí es un contenido en principio satisfactorio y ese creo que es un buen paso, pero te preguntaría en la otra dimensión, Imer, tu opinión, en la dimensión de la voluntad política que es clave en estos temas. ¿Ves que hay voluntad política en este gobierno? O sea, ¿tú percibes que hay un compromiso con la agenda de los derechos humanos que trasciende esta dimensión jurídico formal?
Yo diría que sí, aunque tenemos esta nota que digo, ya el hecho de que llegue un poquito tarde te entra un poco de suspicacia, ¿no? Te entra la duda de qué tan en serio. Yo tengo claro que el gobierno sí ha tenido que enfocar y ha tenido que ver otras instancias, ¿no? Sacar los temas de un lado, pero los problemas siguen estando ahí. Estamos justamente el día de hoy hablando del estado de excepción, ¿no? Y el tema de la suspensión de derechos, de la suspensión de garantías. Entonces sí creo que el contexto es difícil pensar que solamente sea el único tema en la agenda. Sí creo que necesitamos trascender y encontrar un enfoque más allá de derechos humanos, o un enfoque fundado en derechos humanos. Yo lo veía en algunas de leyes o en algunas iniciativas que se están todavía procesando, en las que han adoptado ese enfoque de derechos humanos. Creo que concretamente la nueva Ley General de Población, el anteproyecto, habla con un enfoque de derechos humanos. Entonces, creo que hay algunas por ahí que ya están empezando a adoptar esto. Y parecería que el programa es lo que indica, que van a empezar a hacer eso. Entonces, en ese sentido, parece que los indicadores o lo que podemos ver sí nos da esa como imagen de que van con una cierta voluntad política de hacerlo, ¿no? No sé si en el fondo todavía faltan compromisos de legislación secundaria, todavía hay muchas críticas en el tema de periodistas, de los protectores de derechos humanos. Entonces, yo entiendo que todavía hay unos temas complicados, pero creo que vamos avanzando. Una cuestión fundamental en estos temas es pues la duración de los programas, porque al final pues si son iniciativas que tienen una temporalidad corta, dada la magnitud de la problemática social, pues suelen tener pocos efectos. ¿Te parece que un programa de esta naturaleza debe ser el programa de un gobierno o debería de ser el programa del Estado también desde la perspectiva de su trascendencia temporal, y qué tan viable lo es? Yo soy de los que está convencido, ¿no? Digo, de la importancia de los derechos humanos y de entenderlo como un eje transversal que cruza todo, ¿no? Me preocupa a veces cuando siento que nosotros venimos llegando a esto de los derechos, cuando ya en otros países también ya están pensando más en los deberes, ¿no? Entonces, sí creo que venimos a veces como un poco retrasados, pero yo veo que tenemos que trascender, efectivamente. No es que pensemos que es una política de Estado en estos años que le quedan a este actual gobierno, sino que tenemos que entender que debe haber un compromiso más amplio. Yo creo que el compromiso está en tanto que la reforma del 2011 reiteró esta idea de que vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de la Constitución, vamos a hablar de los tratados y vamos a hablar de que todas las autoridades tienen que hacerlo. Y eso te va a generar unas nuevas dinámicas. Las autoridades, a la hora que van en sus ámbitos de competencia a tomar decisiones con derechos humanos, se van a equivocar o algunas le van a acertar, pero quizás ese es el punto. La metáfora que se me ocurre es que tenemos que atrevernos a volar y tenemos que salirnos de la jaulita, ¿no? Y habrá algunos pájaros que se estrellen con los vidrios, pero habrá otros que van a empezar a sortear esos ventanales, ¿no? Entonces se darán cuenta por dónde es el camino. Yo creo que estamos en ese proceso. Creo que sí tenemos que entender que es algo que trasciende más allá de estos del gobierno o de los planes sexenales. Yo insistiría, el tema me parece que el discurso de derechos humanos llega desde el 90, entonces estamos a 25 años y yo pienso que tenemos que consolidarlo. Seguramente nos vamos a tardar más años y yo espero que veamos ese continuum en este esfuerzo de consolidarlos. Pues importantísimo tema, porque usando la palabra precisamente consolidar, pues en gran medida la consolidación de nuestra democracia pasa porque los derechos humanos de todas las personas sean efectivamente garantizados, sean una realidad cotidiana en el país. Así que ojalá este programa sea un programa que en realidad le esté dando perspectiva a la agenda de las instituciones del Estado y, como bien señala Simera, algo muy importante, una agenda de la que la sociedad se tiene que apropiar, de la que la sociedad debe de hacer uso y que la sociedad debe defender como una de sus, digamos, claves para su autonomía, para su emancipación y para que todos podamos tener una vida digna en este país. Pues gracias de nuevo por habernos acompañado aquí en tu espacio, desde el campus. Esto es Observatorio. Quédese con nosotros, que vamos un corte y ya volvemos.